Los ancestrales habían conquistado prácticamente toda la galaxia. En su gran expansión por el universo, crearon nuevas razas a lo largo de infinitos planetas, implantando en ellos semillas genéticas. Milenios después, en un sistema solar caótico atormentado por vientos atómicos, evolucionaron los seres conocidos como Necrontyr, una raza débil y enferma desde su origen, de existencia efímera y tortuosa y con un ciclo vital corto y precario. La sociedad Necrontyr estaba dirigida de la siguiente manera. En lo más alto se encontraba la Triarca. La Triarca era el consejo gobernante de los Necrontyr. Nadie estaba por encima de ellos. Estaba formada por 3 Phyrons, o líderes supremos, quienes decidían entre ellos el destino de su creciente imperio. El líder de la Triarca era conocido como el Rey Silente, pues solo se dirigía a sus súbditos a través de los otros 2 Phyrons. Nominalmente, se trataba de una posición hereditaria, y la corta esperanza de vida de los Necrontyr aseguraba que el título de Rey Silente pasaría de una dinastía real a otra muy a menudo. Bajo la Triarca se encontraban las dinastías, antiguas grandes casas de los Necrontyr. Al ser tan numerosas, llevaban su propio glifo significativo, y cada una de ellas gobernaba a sus propios súbditos. En cierta manera, su sociedad sería un equivalente a la sociedad egipcia, pues su pirámide social y su arquitectura eran muy parecidas. Sus dinastías estaban fundadas sobre el principio de la aceptación de la muerte. Los vivos eran únicamente considerados residentes temporales que recorrían durante un corto plazo los sepulcros y las tumbas de sus ancestros. Lo corto y sufrido de su existencia no frenó su inteligencia ni sus ansias de superación. Con el paso de los milenios, los Necrontyr consiguieron un alto nivel tecnológico y científico. Incapaces de encontrar la paz en su propio planeta, los Necrontyr se lanzaron casi a ciegas hacia otros mundos. Poco a poco, comenzaron a expandirse por las estrellas, viajando en sus gigantescas naves a oscuras y envueltas en un silencio sepulcral por el cosmos. Debido a lo largo de los viajes espaciales y lo corto de su periodo de vida, los Necrontyr perfeccionaron las criptas de estasis, que se utilizaban normalmente para contener a personas y objetos en condiciones inmutables, y diseñaron un tipo de vestimentas de metal orgánico que protegía sus frágiles cuerpos de las radiaciones e inclemencias del espacio profundo. Tiempo después, colonizaron planetas e investigaron todo fenómeno o sustancia que descubriesen con la esperanza de prolongar su existencia y mejorar su nivel de vida, aunque todos sus esfuerzos fueron en vano. Mientras tanto, los ancestrales se habían limitado a estudiar a los Necrontyr desde lejos, sin interferir en el desarrollo y la evolución natural de su especie y su sociedad. Sin embargo, cuando los Necrontyr salieron a las estrellas, no tardaron en cruzarse ambas razas. Cuando conocieron a los ancestrales, vieron que habían colonizado planetas con mucha más facilidad que ellos y que tenían una longevidad inmensa muy parecida a la inmortalidad. Los Necrontyr intentaron convencer a los ancestrales de que les diesen el secreto de la vida eterna, pero estos se negaron. Esto animó un ardiente odio entre los Necrontyr, quienes sufrían a causa de sus enfermizos cuerpos afectados por su duro sol y por las dificultades que hallaban al colonizar las estrellas. El tiempo pasó, y los Necrontyr tuvieron que enfrentarse a nuevos conflictos. A medida que sus territorios crecían y se hacían más diversos, la unidad que los había hecho más fuertes como raza empezó a resquebrajarse, y se desataron amargas guerras en las que provincias enteras lucharon entre sí para lograr la independencia, dando lugar a las guerras de secesión. Finalmente, la Triarca se dio cuenta de que la única esperanza de unidad era entrar en conflicto con un enemigo externo, pero existían pocas razas que pudieran suponer una amenaza creíble. Solo los ancestrales, que habían sido la primera vida inteligente de la galaxia, suponían un enemigo lo bastante importante como para poder unificar a los Necrontyr en una causa común. Dicha guerra sería muy sencilla de justificar, pues los Necrontyr nunca habían perdonado a los ancestrales que se negasen a compartir con ellos los secretos de la vida eterna. Así pues, la Triarca declaró la guerra a los ancestrales. Al mismo tiempo, ofrecieron la amnistía a todas las dinastías secesionistas que se mostrasen dispuestas a volver al redil. Tentados por las promesas de inmortalidad y por la posibilidad de obtener grandes botines de guerra, los reinos separatistas abandonaron la rebelión
y dio comienzo la guerra en el cielo. Empujados por la envidia, los Necrontyr declararon la guerra a los ancestrales sin conseguir más que derrotas. La ciencia ancestral superaba con creces cualquier cosa que ellos ideasen, y, si bien los Necrontyr no cesaron de evolucionar tecnológicamente, los ancestrales lo hacían a la par, por lo que las distancias entre unos y otros eran insalvables. Su superioridad numérica y tecnológica era constantemente superada por la maestría de los ancestrales en el manejo de los portales de la telaraña. En apenas unos siglos, los Necrontyr fueron obligados a retirarse hasta que no fueron más que una pequeña molestia, un peligro desactivado y confinado a un puñado de mundos caídos en el aislamiento y el olvido. Ante la perspectiva de la derrota, la unidad de los Necrontyr empezó a fracturarse una vez más. La idea del enemigo común ya no tenía ningún peso para mantener unidas a las dinastías. Innumerables generaciones habían vivido y muerto al servicio de una guerra imposible de ganar. Y de hecho, muchas dinastías Necrontyr hubiesen tratado de pactar la paz si la Triarca se lo hubiese permitido. Así fue como empezó la segunda encarnación de las guerras de secesión, aún más largas y devastadoras que cualquier conflicto que los Necrontyr hubiesen afrontado antes. Llegado a ese punto, las dinastías se habían fraccionado unas de otras que, si los ancestrales hubiesen querido, podrían haber exterminado a toda la raza Necrontyr con facilidad. La Triarca, enfrentada al total colapso de su imperio, empezó a buscar desesperadamente un modo de restaurar el orden. En ese aspecto, sus plegarias fueron escuchadas, aunque el precio que deberían pagar por ello sería incalculable. Mientras estudiaban al más antiguo y agonizante de los Souls que conocían, los Necrontyr descubrieron a los seres de energía pura que habían estado vagando por la galaxia alimentándose de la radiación solar de las estrellas, los C'tan. Fue durante el reinado de Szarek cuando los poderosos seres de energía cuasi divinos conocidos como C'tan amenazaron por primera vez a los Necrontyr. Al cabo de solo unos años, los increíbles poderes de los C'tan, dignos de dioses, más su carisma y poder, subyugaron a los Necrontyr, quienes comenzaron a adorarlos como auténticas divinidades. Poco después, los C'tan gobernaban el destino de cada Necrontyr con arrogancia, despotismos, crueldad y placer. Algunos Necrontyr buscaron activamente el favor de los C'tan, y para ello supervisaron la forja de cuerpos de metal viviente que pudiesen contener la nebulosa existencia de aquellos dioses estelares. Así ataviados, los C'tan adquirieron el aspecto de los semi-olvidados dioses Necrontyr, ocultando sus verdaderos deseos e intenciones bajo una capa de aparente servilismo y sumisión ciega. Los C'tan no tardaron en hacerse a la idea de dominarlo todo y alimentarse de la energía de cada ser vivo y estrella existente, y, conscientes de la debilidad de sus seguidores Necrontyr, les ofrecieron un gran regalo, la inmortalidad y fortaleza que tanto habían deseado, a cambio de un mínimo precio. De este modo, uno de los C'tan se presentó ante el Rey Silente, actuando en calidad de emisario ante la inminente llegada de sus hermanos. Entre los de su raza, este C'tan en particular era conocido como Mephetran, el Embaucador, por su personalidad traicionera. El Rey Silente no conocía la verdadera naturaleza del C'tan, y por lo tanto concedió audiencia a la criatura. El Embaucador habló de una guerra, librada entre los C'tan y los ancestrales mucho antes del nacimiento de los propios Necrontyr. Según dijo, había sido una guerra que los C'tan habían perdido. Tras ella, y temiendo la venganza de los ancestrales, él y sus hermanos se habían ocultado, y desde entonces estaban esperando el día en que pudiesen encontrar aliados que por fin les permitieran rendir cuentas con sus enemigos. A cambio de esa ayuda, el Embaucador aseguró al Rey Silente que los C'tan proporcionarían a los Necrontyr todo lo que deseaban. La unidad de su raza volvería a ser una realidad, y la inmortalidad que habían buscado durante tanto tiempo estaría finalmente a su alcance. El Embaucador insistió en que no les pedirían ningún pago adicional por esas grandes bendiciones, pues no era más que su manera de dar las gracias a unos aliados tan valiosos como ellos. Así habló el Embaucador, y ¿quién puede asegurar qué partes de sus historias eran ciertas y cuáles no? Ni siquiera se conoce lo que sabía él mismo, pues el engaño se había vuelto tan natural en su existencia que según parece ya no era capaz de reconocerlo. Fuera como fuese, sus palabras calaron en Szarek, quien, al igual que les había pasado a sus ancestros, lamentaba profundamente las divisiones internas que estaban aniquilando a su pueblo. Durante muchos meses debatió el asunto con la Triarca y los nobles de su corte real,
A lo largo de todo el proceso, la única voz disidente fue la de Oricán el Adivinador, el astrólogo de la corte, previniendo de que aquella alianza traería sin duda una era de renacimiento y gloria, pero también destruiría para siempre el alma del pueblo Necrontyr. Aún así, el deseo y la ambición superaron rápidamente a la cautela, y la profecía de Oricán fue despreciada. Un año después de que el embaucador presentara su propuesta, la triarca la aceptó, y de ese modo condenó a toda su raza por los siglos de los siglos. Tras sellar el pacto entre los Necrontyr y los Cetán, los dioses estelares revelaron por fin la forma que tomaría la inmortalidad, y así comenzó la llamada biotransferencia. Colosales biohornos rugieron día y noche, consumiendo los débiles cuerpos de carne y reemplazándolos con resistentes formas de metal viviente. Mientras las ciclópeas máquinas trabajaban llevando a cabo la biotransferencia, los Cetán se arremolinaban en torno a ellas para beber de su torrente de energía vital desechada, haciéndose cada vez más fuertes. Mientras Starek contemplaba a los Cetán darse un banquete con la esencia vital de su gente, se dio cuenta del terrible alcance del error que había cometido. En muchos aspectos se sentía mejor de lo que había sentido en décadas, habiendo dejado atrás las incontables incomodidades e incertidumbres de la vida orgánica. Su nuevo cuerpo de máquina era mucho más poderoso que la frágil forma que le había sostenido desde hacía mucho tiempo, y sus pensamientos eran más rápidos y claros que nunca. Y aún así, su mente se veía turbada por un vacío indescriptible. Su espíritu era presa de una oquedad que desafiaba cualquier explicación racional. En ese momento, supo con una gélida certeza que el precio pagado por su inmortalidad física había sido la pérdida de su alma. Con gran tristeza, el Rey Silente contempló el destino al que había llevado a su pueblo. Los Necrontyr se habían extinguido, para renacer como los desalmados Necrones. Aún así, pese al terrible precio pagado, la biotransferencia cumplió todo lo prometido por los Cetán. Hasta los Necrontyr de más baja estofa se vieron bendecidos con la inmortalidad. Ni la edad ni la radiación podían ya erosionar sus nuevos cuerpos, y solo las más terribles heridas eran capaces de destruirlos por completo. De un modo similar, los Necrones disfrutaban de una unidad que los Necrontyr jamás habían conocido. El proceso de biotransferencia había integrado protocolos de mando en cada mente, garantizando a Starek la lealtad total y absoluta de sus súbditos. Al principio, el Rey Silente abrazó sin reparos esta unanimidad, pues era una mejora evidente respecto al caos de los años anteriores. Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo, empezó a verla cada vez más como una carga, pero aún así no se atrevió a anular los protocolos de mando por temor a que sus súbditos se volvieran contra él, buscando venganza por la terrible maldición a la que los había abocado. Los Necrontyr al fin eran inmortales, pero ¿podía llamarse la inmortalidad a una existencia sin conciencia ni voluntad propia? Esta vez, el conflicto sería muy distinto. La auténtica guerra en el cielo estaba a punto de comenzar.